Ahora sí, Álvaro Uribe Vélez anda totalmente asustado porque le piden al presidente de la República extraditar a toda la banda que él en este momento está comandando, porque incluso el gobierno de los Estados Unidos confirma, en este caso, los nexos con Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como el Chapo Guzmán. Y miren, esta impresionante investigación que revela los amigos de la revista Raya, la narcofortuna de Dolly Cifuentes y Ana María Uribe, cuñada y sobrina del expresidente Uribe, procesadas en Estados Unidos por exportar leche en polvo hacia ese país. La información que vamos a ver a continuación es supremamente impresionante, colombianos y colombianas. Aunque Álvaro Uribe Vélez aseguró en el 2014 que su hermano Jaime Uribe Vélez no hizo parte del entramado empresarial del clan de Dolly Cifuentes Villa. Raya revela documentos y fotografías de propiedades que contradicen esa versión. Su esposa, Dolly Cifuentes Villa, era una peligrosa emprendedora de leche en polvo al exterior asociada con el Chapo Guzmán, quien terminó extraditada y condenada en los Estados Unidos. Su hija, Ana María Uribe Cifuentes, afronta un proceso de extinción de dominio sobre millonarias propiedades. Y aquí vemos al hermano de Álvaro Uribe Vélez, a su esposa y a su hija, Jaime Alberto Uribe Vélez, Dolly Cifuentes Villa y su hija, Ana María Uribe Cifuentes. En medio de su reclusión, el expresidente Álvaro Uribe Vélez y sus hijos han arremetido contra varios líderes del espectro político nacional, asegurando que hay que extraditar a quienes ellos llaman determinadores políticos de los narcoemprendimientos. O sea, culpando, en este caso, a Petro, a sus amigos, al heredero de las FARC y demás, y se hacen la vista gorda sobre lo que ellos tienen en su casa. Por eso hay que extraditar a Álvaro Uribe Vélez. Pues miren lo siguiente. Las acusaciones calumniosas que han tenido como blanco al presidente Gustavo Petro, al partido Unión Patriótica, al expresidente Juan Manuel Santos, al que acusaron de haber entregado el país a los carteles de la leche en polvo y las FARC, y al senador Iván Cepeda, quien precisamente es víctima de las conductas delictivas de Uribe en el contexto del montaje judicial con falsos testigos que el expresidente sobornó para tratar de ensuciar el nombre de Iván Cepeda. Sin embargo, documentos judiciales y de agencias estadounidenses muestran que los vínculos con el narcoemprendimiento de leche en polvo al exterior corresponden a la propia familia de Álvaro Uribe Vélez, emparentada con el clan de los Cifuentes Villa, proveedores de leche en polvo para el Chapo Guzmán y el cartel de Sinaloa. Y miren, en este caso, el mapa didáctico que armó el mismo gobierno de los Estados Unidos. El organigrama. Acá vemos a Ana María Uribe Cifuentes y a Dolis Cifuentes Villa, la esposa del hermano de Álvaro Uribe Vélez y la propia sobrina de Álvaro Uribe Vélez, con el clan que le llevaba la mercancía a Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como el Chapo Guzmán. Revista Raya revela los documentos del voluminoso expediente de extinción de dominio en contra de 266 bienes que pertenecieron a esta familia de emprendedores de leche en polvo. El expediente incluye propiedades avaluadas en más de 250 millones de dólares, entre los que hay empresas, constructoras inmobiliarias, una exportadora de café
y una pesquera, fincas en Antioquia y el Valle del Cauca, apartamentos, bodegas, locales comerciales, terrenos y casas en Medellín, Río Negro, Cartagena, Bogotá y Pereira, e incluso dos acciones del prestigioso Club El Nogal. Encontramos que al menos 30 de estas propiedades y empresas estuvieron relacionadas con 5 familiares cercanos a Álvaro Uribe Vélez. Se trata de su hermano Jaime Alberto Uribe Vélez, conocido como el Pecoso, la esposa de este, Dolly de Jesús Cifuentes Villa, los hijos de este matrimonio, Ana María Uribe Cifuentes y Daniel Alberto Uribe Cifuentes y Alejandro Uribe Vélez, quien por la coincidencia de apellidos podría ser un hijo de Jaime Alberto Uribe con otra esposa, Astrid Vélez. El rol de Dolly Cifuentes y Ana María Uribe, la cuñada y la sobrina del expresidente Álvaro Uribe Vélez, fue perfilado por un documento oficial del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para el año 2011, que las incluyó en el organigrama criminal y empresarial de los Cifuentes Villa. A continuación, exploramos en detalle su participación en estas actividades. Y miren, acá una de las tantas propiedades. Las propiedades de la mafia en manos de la familia Uribe. Y aquí vemos cuando el hermano de Álvaro Uribe Vélez falleció. Directora del partido político Sí Colombia, Noemí Sanín Posada. Qué belleza. Los mismos con las mismas. Entre el año 97 y el 99, Jaime Alberto Uribe Vélez, conocido como el Pecoso, hermano menor de Álvaro Uribe Vélez, figuró como uno de los accionistas y miembros de la Junta de la Ganadería La Zorguita, la compañía principal de los hermanos Cifuentes Villa, en cabeza de Dolly, Francisco y Jorge Milton Cifuentes Villa. Esta empresa fue incluida en la lista Clinton y además se encuentra en proceso de extinción de dominio, pues fue incautada por las autoridades colombianas. Jaime Alberto fue señalado por al menos 3 jefes exparamilitares de haber sido muy cercano a Vicente Castaño y a Pablo Escobar. De hecho, estuvo capturado en el año 86 cuando se descubrieron unas llamadas hechas desde su radioteléfono con el señalado capo de la leche en polvo. Los testimonios de Diego Fernando Murillo, mejor conocido como Don Berna, y Freddy Rendón, conocido como el Alemán, y Raúl Hasbún como Pedro Bonito, coinciden en que Jaime Alberto Uribe fue una pieza central de la mafia paisa en los años 80 y 90. Ahora, Álvaro Uribe Vélez, ¿con qué va a salir si son ellos los que se deben extraditar? La Zorguita, la empresa de la que hizo parte Jaime Uribe Vélez, era una compañía ganadera que en el año 96, un par de años después de su fundación en el 94, ya reportaba activos por más de 2.000 millones de pesos de la época y manejaba al menos 5 grandes haciendas y hatos de más de 500 reses. Álvaro Uribe Vélez ha tratado de desenmascararse de este escándalo, afirmando que la única relación sentimental que le conoció a su hermano fue con Astrid Vélez, con quien tuvo 2 hijos. Mi hermano Jaime murió en el 2001, casado con Astrid Vélez. Tuvieron 2 hijos, un joven profesional en materias ambientales y una niña que nació con parálisis cerebral. Relación sentimental diferente que hubiera tenido mi hermano sería de su fuero íntimo y me es ajena, aseguró Álvaro Uribe Vélez. También negó que su hermano hiciera parte de la ganadería La Zorguita, aunque hay por lo menos 3 documentos oficiales de la empresa registrados ante la Cámara de Comercio de Medellín de los años 97 y 98 que lo contradicen. La Zorguita era la compañía principal del clan mafioso de los Cifuentes Villa, con la que lavaron millones de dólares de activos del emprendimiento de leche en polvo y sus actividades de este mundo.
En estos documentos, Jaime Alberto Uribe Vélez aparece como accionista de la Zorguita junto con el emprendedor de leche en polvo Jorge Milton Cifuentes. De hecho, en el año 97, las acciones de Jaime Alberto Uribe, su esposa Dolly Cifuentes y Alejandro Uribe Vélez sumaban el 38% de la empresa, lo que los convertía en dueños mayoritarios. Por la coincidencia de apellidos, Alejandro Uribe Vélez podría ser hijo del otro matrimonio de Jaime Alberto Uribe con Astrid Vélez. De hecho, Alejandro Uribe Vélez continuó siendo uno de los dueños de la ganadería La Zorguita hasta el año 99, donde compartió haciendo con los emprendedores de leche en polvo Pacho Cifuentes y Jorge Milton Cifuentes, como lo prueba otra de las actas de la empresa en poder de la revista Raya. Y son lo que estamos viendo en las imágenes. Miren eso. Las imágenes hablan por sí solas. Jaime Alberto Uribe Vélez, en este caso, falleció de cáncer el 24 de septiembre del 2001, poco antes de que su hermano Álvaro Uribe Vélez ganara la presidencia de la República. La herencia que legó a su esposa Dolly Cifuentes Villa y a los dos hijos de ese matrimonio, Ana María Uribe Cifuentes y Daniel Alberto Uribe Cifuentes, fue un apartamento de 294 metros cuadrados en el sector de Castropol en Medellín, cuyas escrituras figuran a nombre de la empresa Cifuentes Uribe y Compañía, constituida por Dolly Cifuentes un año después del fallecimiento. En el 2005, Ana María Uribe registró a nombre de esa misma empresa otro apartamento con un parqueadero en el edificio Rincones de la Calleja del barrio Laureles de Medellín. Se presume que se trataría de un bien producto de la leche en polvo, puesto que la empresa Cifuentes Uribe y Compañía también fue incluida en el proceso de extinción de dominio en contra del clan Cifuentes Villa. Y vemos las imágenes. Este es el señor hermano de Álvaro Uribe Vélez, su sobrina y la hija del señor hermano de Álvaro Uribe Vélez. Además, en la lista hay más de 30 propiedades que fueron incautadas a la esposa y a los hijos de Jaime Alberto Uribe Vélez. La fiscalía determinó que Dolly Cifuentes era propietaria de 3 casas en el condominio Malusa, un apartamento de 200 metros cuadrados y un parqueadero en el edificio Casaloma, un apartamento de 226 metros cuadrados y un parqueadero en el edificio Pentagrama, un apartamento de 169 metros y un parqueadero en el conjunto La Gruta del Poblado. 2 lotes en la parcelación Altos de Escocia, un apartamento de 218 metros y 4 parqueaderos en el conjunto Colinas de San Michael y el vivero El Matorral. Todas estas propiedades en el sector del Poblado de Medellín. Finalmente, también le fue incautado un lote de 608 metros cuadrados en el municipio de Envigado. Dolly Cifuentes figuraba además como accionista en varias de las empresas de sus hermanos, también inmersas en el proceso de extinción de dominio. Ana María Cifuentes era propietaria de un apartamento de 144 metros cuadrados y bueno, todo esto aquí se relata lo que le han quitado una camioneta Toyota Prado Sumo, vehículos de alta gama, comercializadora internacional oceánica del Pacífico. Y miren esto, una empresa pesquera en compañía quien fuera su esposo, Giovanni Carlos Rendón Ochoa, sobrino también del señor Fabio Ochoa Vasco, emprendedor de leche en polvo. Miren todo eso. A su nombre de su hermano menor, Daniel Alberto Uribe, estas eran las propiedades que estaban a nombre de la sobrina de Álvaro Uribe Vélez. A continuación, los que estaban a nombre de su sobrino Daniel Alberto Uribe. Figuró algunos años un café bar en el centro comercial de Medellín, que no fue incluido en el proceso de extinción de dominio contra la familia, pese a que se especuló con que Ana María había sido solicitada en extradición por las autoridades norteamericanas, al igual que su madre.
aquello nunca se confirmó. Uribe Cifuentes poseía hasta hace poco un apartamento a su nombre que tampoco fue afectado por el proceso de extinción de dominio, ubicado en la calle Sexta, número 17250 de Medellín, cerca al lugar donde tiene su penthouse el influenciador Westcol. Ana María Uribe alegó entre 2003 y 2017 ante los tribunales que era madre cabeza de hogar. Con ello buscaba recuperar algunas de las propiedades que le fueron incautadas. Y aquí podemos ver algo de las tantas propiedades que tenía esta gente. Aquí hay otra cosita muy interesante que lo podemos ver. Miren, la historia del cartel de los pilotos. El pasado emprendedor de leche en polvo de los Cifuentes Villa se remonta a las épocas de Pablo Escobar. En los años 80, Francisco Iván Cifuentes Villa, conocido como Pacho, fue uno de sus mejores pilotos y lugartenientes. Cuando Álvaro Uribe Vélez era director de la Aeronáutica Civil por el año 81, le otorgó una licencia de vuelo a Héctor Mario Cifuentes Villa, hermano de Pacho y de Dolly Cifuentes, hoy prófugo. Para esa época, Dolly Cifuentes ya sostenía una relación sentimental y tenía a su primera hija, Ana María, con Jaime Alberto Uribe Vélez, hermano de Álvaro Uribe Vélez. Con la caída de Pablo Escobar, los Cifuentes Villa se replegaron hacia el Valle del Cauca, donde trabajaron de la mano con esta gente de Pereira y el norte del valle como Efraín Hernández, Don Efra, Wilmer Varela, Alex Jabón y Orlando Henao, el nombre del overol. De hecho, en un inciso de la resolución de la Fiscalía Sexta de extinción de dominio que incautó sus propiedades, se asevera que otro de los hermanos Cifuentes, Fernando Alberto Cifuentes Villa, fue el encargado de lo que le pasó al emprendedor de leche en polvo, Efraín Hernández, y al comerciante libanés Alfredo Haddad, el 6 de noviembre del año 96, en una oficina del Centro Comercial Santa Bárbara de Bogotá, siguiendo indicaciones de Orlando Henao, socio de Efraín, otro emprendedor del cartel del norte del Valle. El propio Orlando Henao ordenó lo que le pasó a Fernando Cifuentes esa noche para borrar las pistas de este acontecimiento, aunque este solo se supo años más tarde. Miren esto. La familia lleva casi 3 décadas inmersas en el negocio de leche en polvo al exterior. Pero si no fue a mediados de la década del 2000 cuando la DEA se interesó en investigarla. Una aeronave que pertenecía a los hermanos Cifuentes Villa fue incautada en Guatemala en el 2004 con 2 toneladas de leche en polvo. El 3 de febrero del 2006, aviones de la Fuerza Aérea interceptaron otra avioneta que terminó estrellada en la Sierra Nevada de Santa Marta. Una semana después, el 12 de febrero, las autoridades lograron llegar hasta el paraje donde estaba el aparato accidentado, encontrando 400 kilos de leche en polvo y el celular del piloto fallecido, cuyo registro contenía múltiples llamadas a miembros de la familia Cifuentes. Finalmente, el 30 de abril del 2007, la Fuerza Pública de Guatemala interceptó otra avioneta de la familia Cifuentes con 640 kilos de leche en polvo. Miren eso. Ese mismo año, Pacho Cifuentes, el pionero del clan, le pasó lo que le pasó durante una venganza de estos grupos con los paramilitares en una de sus fincas entre Córdoba y Antioquia. El liderazgo de la familia cayó desde entonces, según las autoridades estadounidenses, en Jorge Milton Cifuentes Villa, quien fungió como cerebro que coordinaba los envíos de leche en polvo desde Ecuador. Jorge Milton Cifuentes Villa tuvo varios hijos con diferentes mujeres, entre ellos un niño con su esposa, la diseñadora Claudia Estela López Mejía, también señalada como parte de este grupo, cuyo nombre al nacer fue Kevin Francisco Cifuentes López, hoy renombrado Mara Cifuenta López, pues es una reconocida modelo e influenciadora transgénero. Miren eso, miren eso.
Mara Cifuentes también está vinculada a la fortuna del clan Cifuentes Villa, pues su nombre figura entre los últimos accionistas de la mayoría de empresas incautadas a la familia, entre ellas la ganadería La Zorguita, donde tenía el 16% de la participación. Las otras cabezas del clan era Dolly de Jesús Cifuentes Villa, cuñada de Álvaro Uribe Vélez, que servía como enlace en Colombia, y su hermano menor, Hildebrando Alexander Cifuentes Villa, radicado en México. Hildebrando era la mano derecha del Chapo Guzmán, jefe del cártel de Sinaloa, pero acabó declarando como testigo en su contra ante la justicia de Estados Unidos. Los tres aceptaron su culpabilidad ante las autoridades de Estados Unidos y confesaron con detalle cómo realizaban los emprendimientos de leche en polvo desde la década del año 80, señores. Y miren la fotografía. Este es el Chapo Guzmán con Hildebrandon Alexander Cifuentes Villa, quien llegó a ser su mano derecha. Y aquí vemos a Dolly Cifuentes Villa, la cuñada de Álvaro Uribe Vélez y madre de sus sobrinos. Entre las pruebas allegadas a la Corte Suprema solicitando la extradición de Dolly Cifuentes se encontraba el testimonio de Jeremy Jones, agente de la DEA encargado de la investigación. Pacho Cifuentes y Dolly de Jesús Cifuentes Villa se comunicaron con CS, una fuente confidencial o informante de la DEA, y le pidieron que volara una aeronave que transportaría un cargamento de leche en polvo para la familia Cifuentes. Agregando más adelante, el CS regresó a Colombia y se reunió con Dolly Cifuentes Villa. El CS le solicitó 1.5 millones de dólares que según el CS y Chapos Guzmán sería necesario para ese cargamento. Y bueno, Dolly Cifuentes fue extraditada en el 2012 y se declaró culpable por los cargos de leche en polvo al exterior ante la justicia de los Estados Unidos. Pese a su largo prontuario, solo cumplió 3 años de prisión, recobrando la libertad en el 2015. Se cree que llegó a algún tipo de colaboración con el gobierno de los Estados Unidos, delatando a sus socios mexicanos y colombianos en este negocio de leche en polvo. Jorge Milton Cifuentes Villa aceptó en octubre del 2022 ante la Fiscalía colombiana su culpabilidad y renunció a sus bienes acogiéndose a una sentencia anticipada de extinción de dominio en el marco de una negociación con las autoridades de Estados Unidos. Acepto a entregar todos mis bienes bajo objeto del presente trámite abreviado. Los 266 bienes y empresas incautadas por las autoridades colombianas al clan Cifuentes siguen en proceso de extinción de dominio y varias de estas propiedades terminaron envueltas en una negociación mayor con el gobierno de los Estados Unidos, pues Luisa Fernando Mejía Arango, quien ha sido la apoderada de varios miembros de la familia en la última década, lo declaró así en un memorial ante la Corte Suprema de Justicia, quejándose de que varios inmuebles incautados a Jorge Milton, a sus hijos y a Carlina Villa, la madre del clan Cifuentes, habrían sido entregados por Diego Fernando Murillo Bejarano, Don Berna, como bienes propios para reparar a sus víctimas en el marco del proceso de justicia y paz. La cuñada del mismísimo Álvaro Uribe Vélez se declara culpable. Y ahora sí el mensajito de extraditar a Petro, de extraditar a Iván Cepeda, y esta información que vive dando Álvaro Uribe Vélez se le voltea totalmente, porque ahora lo que hay que pedir es su extradición, conociendo muy bien ya el accionar, las actuaciones de los Uribe Vélez como familia, aunque lo pretendan ocultar, la realidad es otra. Por eso el mensaje de Petro es muy claro: construyamos un país en paz, un país en reconciliación, para que no vivamos eso tan difícil que nosotros desafortunadamente nos ha tocado vivir. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, construyendo paz, construyendo reconciliación, soy libremente aquí las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.